Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con la dominical del día de hoy. Seguimos con el tema del tabernáculo. Ya estamos en el lugar santo, ya entramos al santuario, que es la carpita esta de la que hemos estado hablando. La semana pasada vimos el candelabro o el candelero de oro. En esta clase vamos a ver la mesa de los panes, la mesa de los panes sin levadura. Y bueno, antes de empezar, pues ya saben, hay que leer ahí la descripción del video, porque ahí vamos a encontrar una dinámica, como les decía, para saber quiénes están viendo los videos. Lamentablemente hemos visto que los números van bajando, ya cada vez menos jóvenes nos ven. Y bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Y bueno, pues para empezar, pues vamos a orar. Bueno, otra cosa, tal vez han notado que los videos los estamos haciendo más pequeños, y esto es intencional, porque ahí leyendo sobre esto que estamos pasando, esta nueva modalidad y todo este rollo, una de las cosas que se aconseja a quienes están dando clases dominicales, a los que están impartiendo con jóvenes, con niños, los que están pues como maestros de la dominical, una de las cosas que aconsejan es no hacer videos tan largos, porque pues en la semana ustedes a lo mejor ya se pasaron ahí unas horas teniendo sus clases en línea y haciendo tarea. Entonces que nosotros también hagamos eso, caigamos en ese error que luego pasa en las escuelas. Son muy tediosas, a lo mejor no son muy dinámicas o más llamativas. Pues hace que luego vean estos videos o estas clases también así con cierto pesar. Y les digo, estas dominicales las hemos estado haciendo más cortas de forma intencional, para que no les sea pesado ver otro video más o estar otra vez sentados ahí frente a la computadora. Entonces, bueno, nada más eso como anuncio, para que ustedes sepan que es la intención hacer los videos más cortos, y pues tratar de que sean cortos pero con mucha sustancia, o sea, mucho aprendizaje, mucho material, mucha información. Y bueno, vamos a comenzar con la dominical. Vamos a empezar con una oración para poner en las manos de Dios esta dominical. Padre, nos presentamos delante de ti, dándote la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Dándote gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tus cuidados, porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, te damos por este día que nos permites despertar, Señor. Como dice tu palabra, con nuevas misericordias cada mañana. Ponemos en tus manos esta dominical, Señor. Pongo en tus manos a los jóvenes, que ellos puedan aprender algo nuevo en esta dominical. Y ayúdame a mí, Señor, a poder ser claro en la dominical y poder ser dinámico y poder lograr que los jóvenes aprendan a través de estas dominicales y a través de este formato, Señor. Ponemos en tus manos esta dominical en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre la mesa de los panes sin levadura, o la mesa de los panes de la proposición. Ya ven que los muebles, como lo hemos visto, tienen diferentes nombres, pero se trata del mismo. La mesa de los panes sin levadura, o la mesa de los panes de la proposición o para la proposición, es el mismo mueble. Y las instrucciones que Dios le dio a Moisés para hacer esta mesa las encontramos en Éxodo 25 del 23 al 30. Éxodo 25 del 23 al 30. Y se los leo. Dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa.
Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Estos anillos eran unos aros que estaban en las esquinas, y por esos aros metían las varas, estas que están mencionando, y así era transportada la mesa. O sea, no la cargaban directamente a la mesa, sino que ponían las varas y uno se ponía enfrente y otro se ponía atrás, y con esas varas levantaban la mesa. Lo dice: harás también sus platos y sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. O sea, en esa mesa siempre había ese pan de la proposición, no podía faltar ese pan en esa mesa. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Y como les digo, voy a tratar de ahí poner ayudas visuales para que no esté nada más yo ahí hablando. ¿Ok? Bueno, como ya leímos, la mesa de los panes la encontramos en Éxodo 25, del 23 al 30. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos o información que nos avienta sobre la mesa, que estaba hecha de madera de acacia, que no es nuevo, ya sabemos por qué la madera de acacia, cubierta de oro, también ya sabemos por qué no es, por qué era de oro y no es nuevo. Ya una vez que entramos al lugar santo, todo era de oro, el bronce ya quedó atrás. Medía 2 codos de largo, 1 codo de ancho y 1 codo y medio de alto. ¿Se acuerdan cuánto medía aproximadamente un codo? Un codo medía aproximadamente 46 centímetros. Entonces ahí nos vamos dando una idea de las medidas de esta mesa. Y lo dice: en ella había 12 panes, un grupo de 6 y otro grupo de 6. Estos panes eran para los sacerdotes, nadie más podía participar o nadie más podía comer esos panes, únicamente los sacerdotes. Y cada pan era de 2 décimas de efa. Y esto equivale, según consulté, a la harina de 3.8 litros. Ya ven que la harina, antes de cocerla, pues está en un estado entre sólido y líquido. Entonces más o menos era el equivalente. 2 décimas de efa era el equivalente a 3.8 litros, o lo que es un galón. Entonces era un pan, pues estaba grande el pan. Con hambre no te quedabas con un pan de esos. Ok, esa es la información sobre la mesa. Y como sabemos, cada uno de los muebles que encontrábamos en el tabernáculo representa algo. Como lo hemos venido también manejando, la información histórica pues es esta, pues de madera de acacia, cubierta de oro, 2 codos de largo, 1 codo de ancho, 1 y medio de alto. Había 12 panes en grupos de 6, 6 y 6. Y ese pan únicamente lo comían los sacerdotes. Esa es la información histórica. Ahora, la información revelada, ¿qué representa? Bueno, la mesa de los panes representa a la comunión con Dios. Como todos tenemos una mesa en nuestra casa, la mesa representa eso. Tal vez en tu casa así sea, muy probablemente así sea. La mesa es el lugar en el que te sientas, en el que dejas de lado la tarea, en el que dejas de lado los padres de familia el trabajo, en el que dejan de lado las madres de familia los quehaceres, los niños el jugar. O sea, todos se dejan, ponen en pausa lo que estaban haciendo para sentarse y tener un momento para comer y tener un momento familiar. La mesa representa eso, ese momento en el que hay que olvidarse de lo demás y hay que estar. Pero en este caso no era con la familia, sino con Dios. Entonces eso es lo que representa la mesa. Ese momento de comunión con Dios, y ese momento pues lo encontramos, nosotros lo encontramos a través de la oración,
a través de la lectura de la palabra, ese momento de olvidarnos de todo lo demás y a ver, Señor, yo voy a tener un momento contigo, ya sea en oración o a través de la lectura de la palabra. La mesa de los panes representa ese momento de comunión, ¿ok? Entonces eso es lo que representa, bueno, es una de las cosas que representa la mesa. La mesa también representa a Jesús. ¿Por qué representa a Jesús? Porque Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida. De hecho, si recuerdan, cuando Jesús participó de la Santa Cena con todos los discípulos, les dijo, este es mi cuerpo, ¿verdad? Ahí vemos cómo ahí vemos cómo los panes que estaban sobre esa mesa representan a Jesús. Esta mesa también representa la provisión de Dios. Esta mesa también representa que en su presencia, en la presencia de Dios, no tenemos falta absolutamente de nada. Como vimos en la mesa, había también los utensilios. O sea, no solo había la mesa y unos panes, sino que había utensilios. En fotos que yo he visto veo que también hay recipientes como que donde había agua. Entonces yo supongo que pues también había agua para que el sacerdote, antes de pasar a ministrar así en la misma presencia de Dios, tenía ese tiempo en el que él participaba de ese pan. Y les digo, esta mesa representa eso, la provisión de Dios. En la presencia de Dios, en su presencia, no hay falta de nada. Y como decía Jesús, y como mencionábamos en la reflexión, no sé si la vieron, del viernes de Valientes Live, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús también dijo, yo soy el agua de vida. Y el pan y el agua representan la necesidad más básica. Vamos a decir, la canasta básica de aquellos tiempos, era eso, era el pan y el agua. ¿Y qué estaba diciendo Jesús al decir yo soy el agua de vida y yo soy el pan de vida? Pues yo soy tu canasta básica, yo soy tu necesidad más básica. ¿Ok? Y en esa mesa y en esos panes vemos representado la provisión de Dios para con nosotros, que en su presencia no tenemos falta de nada porque tenemos lo más básico. Amén. Esta mesa también representa la iglesia esta en la que nos congregamos. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar de comunión, un lugar donde nos olvidamos o donde deberíamos olvidarnos del trabajo, de la escuela, del novio, de la novia, de X cosa, y nos enfoquemos, así como ponía ahorita el ejemplo de la mesa, es nuestra mesa de nuestra casa, donde nos sentamos todos a comer y tenemos ese tiempo de comunión y platicamos, papá, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vas en la escuela? Mamá, esto y lo otro. La iglesia a la que asistes, tu iglesia, en este caso Maranata, es precisamente eso. Es ese lugar donde hay esa comunión con nuestros hermanos. En este caso los jóvenes, pues es donde vemos a los otros jóvenes y donde los saludamos y cómo estás y todo esto, y nos olvidamos de nuestra rutina diaria. Eso representa también la mesa de los panes. Representa esa experiencia espiritual de asistir a la iglesia. Y representa también esta parte de que no tienes que preocuparte por qué vamos a comer. Me refiero a lo espiritual, porque ya hay una provisión. Una vez que tú vas a la iglesia, ya el pastor ya preparó, en este caso, la comida espiritual. Ya no tienes que preocuparte por qué iremos a comer espiritualmente. No tienes que preocuparte, porque ahí ya Dios proveyó quién ha de hacerse cargo de esta parte de la predicación, como quien dice. Entonces, bueno, la mesa de los panes representa esas cosas, representa la comunión con Dios. El pan que estaba en esa mesa representa la Biblia, que es la palabra de Dios. Y en esos panes está representado Jesús. Esta mesa, así en su totalidad, representa la provisión de Dios para nuestras vidas. Y esta mesa también representa a la iglesia, porque en la iglesia encontramos precisamente comunión con nuestros hermanos
y encontramos ese alimento espiritual que en este caso lo suple el pastor o el predicador en turno. Y vamos a leer Jeremías 15:16. Vamos a leer Jeremías 15:16. Déjenme lo busco rápido. Esta Biblia no tiene Jeremías. Ay, me pasé. Jeremías 15:16. Vamos a ver, Jeremías. Acuérdense que estamos hablando de la mesa de los panes. Entonces podemos referirnos a la mesa o a los panes. Dice Jeremías 15:16. Ok, dice, aquí está Jeremías 15:16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ahí está la palabra, Jeremías refiriéndose a la palabra como un pan. Se lo leo, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría. Ahí está, vemos la Biblia, esta, ejemplificada como el pan. Y dice la Biblia que a través de ese pan, Jeremías encontró gozo y alegría. Y eso es así, tal cual. Cuando tú tienes esa costumbre de leer tu Biblia, pues la Biblia trae a tu vida gozo y alegría, te edifica. ¿Ok? Otro dato. Lo encontramos en Levítico 24, del 7 al 9. Vamos rápido a Levítico. Levítico 24, Génesis, Éxodo, Levítico 24, del 7 al 9. Levítico 24, acá está. Del 7 al 9 dice, hablando de, ya ven que les digo que eran 12 panes, una hilera de 6 y otra hilera de 6. Dice, pondrás también sobre cada hilera incienso puro. O sea, sobre cada hilera se ponía incienso puro. Y será para el pan como perfume y ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos. Ellos eran los sacerdotes de ese tiempo. Los sacerdotes eran Aarón y sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Entonces vemos que estaba la mesa, y en la mesa estaban esos 12 panes en 2 grupos de 6 y 6, y sobre los panes se rociaba incienso. Y el incienso, ¿qué representa? Como todo en el tabernáculo, el incienso también representa algo. Y el incienso representa nuestra oración y la fe. ¿Ok? El incienso representa oración y fe. ¿Y qué podemos entender al ver que el pan era perfumado con incienso? El pan ya sabemos que representa la palabra de Dios. ¿Y qué entendemos al decir que el pan debería ser perfumado con incienso? Aquí vemos, yo me voy a referir como una fórmula o como una receta. No solo debía haber pan, también como lo vimos en el candelero. No solo debía haber pan, debía haber incienso. Y vemos que el incienso representa 2 cosas. El pan representa la palabra de Dios. El incienso representa la oración y la fe. Entonces ya hay una enseñanza más profunda. Cuando estamos participando del pan, o sea, cuando estamos leyendo la Biblia, debe haber oración y fe, que era el mismo mensaje también que había cuando hablamos del candelero o del candelabro. Es exactamente lo mismo. No puedes tú ponerte a leer la Biblia si no estás orando, porque no va a tener el mismo efecto en tu vida.
Cuando tú lees la Biblia, debes orar también. Y cuando tú ores, debes leer la Biblia. O sea, no puedes separar una cosa de la otra. Si tú quieres leer la Biblia y entenderla y que Dios te hable, pues hay que mezclarle con oración y fe. Y si tú quieres tener un momento de oración y en ese momento de oración le pides, Señor, yo quiero que hables, yo quiero que me reveles tu voluntad en cierto asunto o en cierta situación, pues entonces tienes que mezclarle también Biblia. Como ya lo hemos dicho antes, en el momento en que tú cierras tu Biblia, Dios cierra su boca. Entonces, para ese momento de duda, de incertidumbre, que tú quieres conocer la voluntad de Dios, pues se necesitan esos tres factores. Biblia, o leer la Biblia, orar y fe. Esto es un combo. No puedes separar ninguna de estas tres. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí quedamos con la enseñanza de la mesa de los panes. Ya sabemos lo que nos enseña o lo que representa la mesa de los panes. Esta mesa representa la comunión con Dios. Esta mesa representa en los panes la palabra de Dios. En los panes vemos representado a Jesús. Esta mesa también representa la provisión, que en su presencia tenemos, no nos hace falta nada. Jesús es el pan de vida, Jesús es el agua de vida. Nuestra necesidad más básica es Jesús, la encontramos en Jesús. Y esta mesa también representa a la iglesia, el congregarnos, porque al congregarnos tenemos esa comunión con nuestros hermanos y tenemos ese momento en el que participamos del pan a través de la predicación del pastor. Amén. Entonces, bueno, aquí le paramos, jóvenes, con la dominical del día de hoy. Y pues como siempre les decimos, conéctense a la transmisión ahorita de las 11. Compártanla si así lo desean, para que tenga mayor difusión el servicio. Y para que si por ahí tienes tú un amigo que no es cristiano, pues él vea en tu perfil, aunque sea uno de los cantos, o si se queda, pues que vea la predicación. Acuérdense que para los cristianos no es opcional el evangelizar, y al tú compartir una transmisión, pues de cierta forma estás evangelizando. Ya ven que muchas veces cuando vamos a evangelizar llevamos un folletito. Ese folletito es un anzuelo, tú se lo das y pues como dicen, ojalá y pique, o sea, ojalá y lo lea. Igual cuando tú compartes una transmisión, pues es un anzuelo que estás lanzando y pues ojalá y pique, como estoy diciendo. Ojalá y algún amigo tuyo que no es cristiano lo vea, ojalá y escuche algún canto y en una de esas, si Dios los toca, ya sea por un canto o a través de la predicación del pastor. Amén. Entonces, bueno, jóvenes, Dios los bendiga. Aquí terminamos con la dominical y como les digo, estoy tratando de hacer los videos más cortos por la razón que ya les comenté. ¿Ok? Bueno, Dios los bendiga, jóvenes, conéctense y ya. Dios los bendiga.